Hace 51.200 años, en la penumbra húmeda de una cueva en la isla de Sulawesi, Indonesia, un ser humano levantó su mano contra la roca fría y sopló pigmento rojo ocre a través de un tubo de bambú. La silueta de sus dedos quedó impresa en la piedra, como una firma que atravesaría más de 50 milenios. A su alrededor, otros miembros del grupo observaban, quizás en silencio reverente, mientras las sombras de la fogata danzaban sobre las paredes irregulares de la caverna. No lo sabían entonces, pero ese gesto simple, ese impulso inexplicable de dejar una marca permanente, estaba inscribiendo uno de los testimonios más antiguos de algo profundamente humano. La necesidad de crear, de comunicar, de trascender el momento presente y hablar con el futuro. Ese panel de manos en negativo, descubierto en la cueva de Leang Timpuseng, no es simplemente arte antiguo. Es una ventana directa hacia la mente de nuestros ancestros. Y lo que nos revela está obligándonos a reescribir completamente lo que creíamos saber sobre el origen de la creatividad humana, sobre nuestra capacidad simbólica y sobre la distribución geográfica de nuestra especie en sus momentos más tempranos. Durante más de un siglo, la comunidad científica occidental mantuvo una creencia arraigada. El arte rupestre, y con él la expresión simbólica compleja, había nacido en Europa. Las cuevas de Altamira en España, descubiertas en 1868, y posteriormente Lascaux en Francia, Font de Gaume, Chauvet y docenas de otros sitios extraordinarios en el continente europeo, parecían confirmar que hace entre 40.000 y 15.000 años, los Homo sapiens que poblaban las regiones glaciales de Europa habían experimentado una especie de explosión creativa, un despertar cognitivo que los separaba definitivamente de otras especies homínidas y que marcaba el nacimiento del pensamiento abstracto, del simbolismo y de la capacidad de imaginar mundos que no existían frente a sus ojos. Esta narrativa, conocida como la teoría del gran salto adelante o la revolución del Paleolítico superior, dominó la arqueología durante generaciones. Según esta visión, hace aproximadamente 40.000 años, algo cambió fundamentalmente en el cerebro humano, quizás una mutación genética, quizás una reorganización neuronal que dotó al Homo sapiens de capacidades cognitivas superiores. Lenguaje complejo, pensamiento simbólico, capacidad artística, planificación a largo plazo y conciencia de la muerte. Europa, con sus magníficas pinturas de bisontes, caballos, ciervos y manos, era el epicentro de esta revolución, el lugar donde la humanidad había dado el salto definitivo hacia la modernidad cognitiva. Pero en diciembre de 2019, un artículo publicado en la revista Nature sacudió los cimientos de esta historia. Un equipo internacional de arqueólogos liderado por Maxime Aubert de la Universidad Griffith, en Australia, utilizó una técnica de datación de uranio-torio de alta precisión para analizar las formaciones de calcita que habían crecido sobre las pinturas rupestres en varias cuevas de Sulawesi, Indonesia. Los resultados fueron asombrosos. Una escena de caza pintada en la cueva de Leng Bulu, Sipong 4, tenía al menos 43.900 años de antigüedad, y una mano en negativo, en Leang Timpuseng, había sido fechada en 51.200 años, convirtiéndola en la obra de arte figurativo más antigua conocida en el mundo. Pero estos números son más que simples récords cronológicos. Representan una revolución en nuestra comprensión de la prehistoria humana, porque demuestran que cuando los humanos modernos salieron de África hace aproximadamente 0 a 60.000 años y comenzaron a dispersarse por Asia, ya llevaban consigo la capacidad de crear arte complejo, de pensar simbólicamente, de imaginar y representar mundos en las paredes de las cavernas. El arte rupestre no nació en Europa, ya existía, completamente desarrollado en el sudeste asiático, miles de kilómetros al este y miles de años antes de que se pintara la primera línea en las cuevas francesas o españolas. Si estos descubrimientos en Indonesia son correctos, y toda la evidencia científica sugiere que lo son, entonces debemos enfrentar una conclusión revolucionaria. El pensamiento simbólico, la capacidad artística y la mente moderna
no emergieron en un solo lugar como resultado de una mutación o revolución cognitiva hace 40.000 años. Ya estaban presentes mucho antes, probablemente en África. Y los primeros humanos que salieron del continente africano llevaron estas capacidades consigo, expresándolas dondequiera que se establecieran, desde las selvas tropicales de Indonesia hasta las estepas heladas de Europa. Esta es la historia de cómo un puñado de pinturas en cuevas remotas de una isla en el Pacífico está cambiando todo lo que creíamos saber sobre qué significa ser humano, sobre cuándo nos convertimos en artistas narradores y pensadores simbólicos, y sobre la verdadera antigüedad de la mente humana moderna. Y si este viaje hacia los orígenes más profundos de nuestra creatividad te fascina tanto, como a nosotros, te invito a que te suscribas a este canal, porque continuaremos explorando los descubrimientos que están reescribiendo la historia de nuestra especie, revelando secretos enterrados en cuevas oscuras, en estratos de tierra milenaria, en fragmentos de hueso y pigmento que nos conectan con nuestros ancestros más remotos, y nos muestran que ellos no eran tan diferentes de nosotros como alguna vez imaginamos. La isla de Sulawesi es una tierra de contrastes extremos, una formación geológica peculiar en forma de orquídea de 4 pétalos que emerge del océano entre Borneo y Nueva Guinea, en el corazón del archipiélago indonesio. Su paisaje está dominado por karsts calcáreos, formaciones de piedra caliza erosionada que se alzan como torres retorcidas sobre la selva tropical, perforadas por miles de cuevas, túneles y cavernas que han sido esculpidos durante millones de años por el agua ácida que disuelve lentamente la roca. Estas cuevas húmedas, oscuras y a menudo de difícil acceso se extienden por kilómetros bajo tierra, formando laberintos verticales y horizontales que los habitantes locales conocen desde hace siglos, pero que solo recientemente han comenzado a ser estudiados sistemáticamente por arqueólogos. Durante décadas, los científicos habían ignorado en gran medida el potencial arqueológico de Sulawesi, asumiendo que las condiciones tropicales, la humedad extrema y la vegetación densa habrían destruido cualquier evidencia prehistórica. Pero en la década de 1950, los primeros exploradores holandeses e indonesios comenzaron a documentar la existencia de pinturas en algunas de estas cuevas, aunque sin datarlas con precisión. No fue sino hasta principios del siglo XXI que los arqueólogos desarrollaron las técnicas necesarias para establecer la verdadera antigüedad de estas obras. Y lo que encontraron superó todas las expectativas. La datación por uranio-torio es una técnica extraordinariamente precisa que aprovecha un proceso geológico natural. Cuando el agua rica en minerales gotea sobre las pinturas rupestres en el interior de las cuevas, deposita capas delgadas de calcita, el mismo mineral que forma las estalactitas y estalagmitas. Este proceso de deposición mineral atrapa pequeñas cantidades de uranio del agua, pero no de torio, su producto de descomposición radiactiva. Con el tiempo, el uranio-238 se desintegra en torio-230 a una tasa conocida y constante, con una vida media de aproximadamente 75.000 años. Al medir la proporción de uranio a torio en las capas de calcita que cubren una pintura, los científicos pueden determinar cuándo se formó esa capa mineral y, por lo tanto, establecer una edad mínima para la pintura que está debajo. Es un reloj natural, preciso y confiable. Cuando Maximo Aubert y su equipo aplicaron esta técnica a las pinturas de Sulawesi, los resultados iniciales publicados en 2014 ya fueron sorprendentes. Una mano en negativo en la cueva de Leang Timpuseng tenía al menos 39.900 años de antigüedad, rivalizando con las pinturas más antiguas conocidas en Europa. Pero esto era solo el comienzo. En los años siguientes, el equipo continuó explorando las más de 300 cuevas decoradas identificadas en la región de Maros Pankep, en el sur de Sulawesi, y en 2019 anunciaron el descubrimiento más extraordinario hasta la fecha en la cueva de Leang Bulu Sipong 4. En las paredes de esta caverna iluminada tenuemente por la luz que filtraba desde la entrada, se encuentra una escena narrativa compleja. Figuras que parecen representar animales salvajes, posiblemente cerdos, salvajes verrugosos endémicos de Sulawesi, llamados babirusas y búfalos enanos.
conocidos como anoas, rodeados por figuras humanas o humanoides que portan lo que parecen ser lanzas o cuerdas. Las figuras humanas son peculiares. Algunas tienen características anatómicas humanas, pero cabezas o rasgos animales, sugiriendo representaciones de seres híbridos, quizás chamanes en proceso de transformación, o criaturas mitológicas que formaban parte del universo simbólico de estos cazadores-recolectores prehistóricos. Esta escena de caza, que mide aproximadamente 4.5 metros de ancho, no es una simple colección de figuras aisladas, como muchas pinturas rupestres europeas. Es una composición narrativa. Una historia congelada en el tiempo que representa una acción coordinada. Una estrategia colectiva. Posiblemente incluso un mito o relato que se transmitía oralmente y que alguien decidió plasmar en la piedra. La datación por uranio torio de las capas de calcita que cubren esta escena estableció su antigüedad mínima en 43.900 años, convirtiéndola en la narrativa figurativa más antigua jamás descubierta. Pero en otras secciones de las cuevas de Maros Pankep, especialmente en Leang Timpuseng, las manos en negativo alcanzaron edades aún más asombrosas. La técnica de crear estas siluetas es engañosamente simple, pero profundamente evocadora. El artista coloca su mano contra la pared de roca y sopla pigmento, típicamente ocre rojo hecho de óxido de hierro mezclado con agua o grasa animal, a través de la boca o un tubo, creando un contorno negativo donde la mano bloqueó el pigmento. El resultado es una imagen fantasmal, una huella directa de la presencia física de un ser humano que vivió hace decenas de miles de años. Cuando miras estas manos, no estás viendo simplemente una representación artística. Estás viendo la marca literal de los dedos, las líneas de las articulaciones, incluso a veces las imperfecciones. O dedos faltantes de individuos específicos que murieron hace más de 50.000 años. Es un tipo de conexión que trasciende el tiempo de manera casi sobrenatural. Las muestras de calcita tomadas de varias de estas manos produjeron fechas que oscilaban entre 39.900 y asombrosamente. En el caso de una mano específica, en Leang Timpuseng, 51.200 años antes del presente. Permítanme que les ayude a contextualizar esta cifra. Cuando esta mano fue pintada, los neandertales todavía poblaban Europa y Medio Oriente. El Homo sapiens apenas estaba comenzando su expansión fuera de África y faltaban más de 35.000 años para que alguien pintara los famosos bisontes de Altamira. Esta fecha de 51.200 años no solo establece un nuevo récord para el arte rupestre mundial, plantea preguntas fundamentales sobre la evolución de la cognición humana, sobre cuándo y dónde surgió la capacidad de pensamiento simbólico y sobre la complejidad cultural de los primeros grupos de Homo sapiens que colonizaron Asia. ¿Quiénes eran estas personas que dejaron sus manos impresas en las cuevas de Sulawesi? Sabemos por evidencia genética y fósil que los primeros Homo sapiens modernos salieron de África en varias oleadas, con la migración principal ocurriendo hace aproximadamente 70.000 a 60.000 años. Estos grupos pioneros siguieron rutas costeras a lo largo de la península arábiga, el sur de Asia y eventualmente llegaron al sudeste asiático y Oceanía. Los análisis genéticos de las poblaciones actuales de la región, incluyendo los pueblos indígenas de Australia y Papúa Nueva Guinea, sugieren que sus ancestros estaban en el sudeste asiático hace al menos 50.000 a 65.000 años. Sulawesi, situada en la encrucijada entre Asia continental y Oceanía, habría sido un punto de paso natural para estos migrantes, aunque también se sabe que la isla estuvo habitada de manera continua. Las condiciones ambientales durante el Pleistoceno superior, el período en el que se crearon estas pinturas, eran dramáticamente diferentes a las actuales. Los niveles del mar eran mucho más bajos, debido a que enormes cantidades de agua estaban congeladas en los casquetes glaciares que cubrían gran parte del hemisferio norte. Esto significaba que muchas de las islas del sudeste asiático estaban conectadas por puentes de tierra, formando una masa continental conocida como Sondaland, que incluía las actuales Malasia, Indonesia Occidental y partes de Borneo y Sumatra. Sulawesi, sin embargo, siempre fue una isla separada, lo que significa que los humanos que llegaron allí hace más de 50.000 años
tuvieron que cruzar extensiones de mar abierto, un logro que requiere tecnología de navegación, planificación y organización social. El hecho de que estos primeros colonizadores no solo sobrevivieran en un entorno nuevo y desafiante, sino que también dedicaran tiempo y recursos a crear arte complejo, nos dice algo profundo sobre sus prioridades, su estructura social y su mundo interior. No estaban simplemente luchando por sobrevivir. Estaban creando belleza, expresando ideas, comunicándose con sus contemporáneos y quizás con generaciones futuras, participando en rituales y construyendo un universo simbólico rico que daba sentido a su existencia. Estas pinturas no son los garabatos tentativas de mentes primitivas experimentando con nuevas capacidades cognitivas. Son obras sofisticadas, técnicamente competentes, conceptualmente complejas, creadas por personas que ya dominaban completamente el lenguaje del simbolismo visual. Y eso cambia todo lo que pensábamos saber sobre la prehistoria humana. El ocre rojo, ese pigmento mineral que ha manchado las manos de artistas durante decenas de miles de años, es mucho más que un simple material de pintura. Es óxido de hierro, hematita o limonita, minerales que se encuentran naturalmente en depósitos arcillosos y que van desde tonos amarillos y naranjas hasta rojos profundos y marrones. Para los humanos prehistóricos, el ocre era un recurso valioso y versátil que requería conocimiento especializado para localizar, extraer y preparar. Las evidencias arqueológicas demuestran que el uso del ocre por parte de los Homo sapiens, e incluso de especies anteriores como los neandertales y posiblemente el Homo heidelbergensis, se remonta a cientos de miles de años. En la cueva de Blombos en Sudáfrica, los arqueólogos han descubierto talleres de procesamiento de ocre, que datan de hace aproximadamente 100.000 años, con piedras de moler conchas marinas usadas como contenedores y fragmentos de ocre con patrones geométricos grabados que sugieren un uso simbólico. En el sitio de Twin Rivers, en Zambia, el uso de pigmentos se documenta hace unos 270.000 años, pero hay una diferencia fundamental entre usar ocre para decorar el cuerpo, marcar objetos o en contextos rituales, y usarlo para crear representaciones permanentes en las paredes de las cuevas. El arte rupestre requiere no solo el pigmento, sino también la intención de crear una imagen duradera, la capacidad de visualizar mentalmente el resultado final antes de ejecutarlo, y las habilidades técnicas para aplicar el material de manera efectiva. En las cuevas de Sulawesi, el análisis microscópico de los pigmentos utilizados revela una sofisticación considerable. El ocre no se aplicaba directamente en forma de polvo seco. Se mezclaba con aglutinantes líquidos, posiblemente agua, saliva, grasa animal, savia de plantas o incluso huevos de aves, para crear una pasta o pintura que se adhiriera mejor a la superficie rocosa y penetrara en los poros microscópicos de la piedra caliza. Esta mezcla no solo mejoraba la durabilidad del pigmento, sino que también permitía diferentes técnicas de aplicación. Para las manos en negativo, el método más común era cargar la boca o un tubo hueco, quizás de bambú o hueso de ave, con la mezcla de pigmento y soplarla con fuerza contra la pared mientras se sostenía la mano firmemente contra la roca. Esta técnica, aparentemente simple, requiere práctica y control considerable. La presión del soplado debe ser suficiente para atomizar el pigmento en gotas finas que creen un contorno uniforme, pero no tan fuerte que cause salpicaduras o que el pigmento corra. El resultado, cuando se ejecuta hábilmente, es una silueta nítida y evocadora que ha resistido más de 50.000 años de humedad, goteo de agua y el lento avance del tiempo. Pero, ¿por qué manos? Esta pregunta ha intrigado a los arqueólogos durante generaciones porque las manos en negativo o positivo son prácticamente universales en el arte rupestre mundial. Se encuentran en Europa, Asia, Australia, África y las Américas, creadas por culturas que no tuvieron contacto entre sí durante miles de años. Esta universalidad sugiere algo fundamental sobre la psicología humana y nuestra relación con la representación simbólica. Una interpretación, quizás la más inmediata, es que las manos representan firmas personales, declaraciones de identidad individual: yo estuve aquí, yo existo, yo importo.
En una época sin escritura, sin fotografías, sin ningún medio permanente de registro personal, dejar la huella de tu mano en una cueva podría haber sido una forma de alcanzar un tipo de inmortalidad, de enviar un mensaje a través del tiempo. Algunos investigadores han notado que muchas de las manos en las cuevas de Sulawesi y en otros sitios parecen ser de mujeres y niños, basándose en el tamaño y las proporciones de los dedos, lo que sugiere que la creación de arte rupestre no era una actividad exclusiva de hombres adultos cazadores, como a veces se ha asumido en reconstrucciones antiguas, sino un acto comunitario o ritual que involucraba a múltiples miembros del grupo social. Otra teoría propone que las manos podrían tener significados rituales o espirituales más profundos. En muchas culturas indígenas contemporáneas de todo el mundo, las manos se asocian con poder espiritual, curación, protección o comunicación con el mundo sobrenatural. Es posible que los habitantes prehistóricos de Sulawesi vieran las cuevas no simplemente como refugios o lugares seculares, sino como espacios sagrados, portales al mundo espiritual donde las fronteras entre lo físico y lo metafísico se volvían permeables. Colocar tu mano en la pared y marcarla permanentemente podría haber sido un acto ritual, una forma de conectarte con las fuerzas que se creía habitaban las profundidades de la tierra, o una manera de participar en ceremonias de iniciación, donde los jóvenes eran introducidos formalmente a los conocimientos secretos de la comunidad. La disposición espacial de las manos también es reveladora. No están dispersas al azar por las cuevas. Tienden a agruparse en paneles específicos, a menudo en lugares de difícil acceso que requieren trepar, estirarse o penetrar profundamente en pasajes estrechos. Esto sugiere que la ubicación era significativa, que ciertos espacios dentro de las cuevas tenían un estatus especial o estaban asociados con propósitos específicos. En algunas cuevas europeas como Pechmerle en Francia, las manos se encuentran junto a representaciones de animales, sugiriendo una relación conceptual entre las marcas humanas y las imágenes de la fauna que cazaban o con la que compartían el paisaje. En Sulawesi, el patrón es similar, con manos apareciendo cerca de las escenas de caza y las representaciones de animales, lo que podría indicar una conexión simbólica entre la identidad humana, la actividad de caza y el mundo natural. Un aspecto particularmente fascinante de las manos en Sulawesi es que algunas parecen mostrar dedos faltantes o doblados. Durante mucho tiempo, los arqueólogos debatieron si esto representaba mutilaciones rituales reales, donde los dedos eran amputados como parte de ceremonias de duelo, ritos de paso o sacrificios, una práctica documentada en algunas sociedades tradicionales. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que al menos algunos de estos dedos faltantes son el resultado de doblar intencionalmente los dedos mientras se creaba la imagen, creando así gestos específicos con las manos que podrían haber tenido significados comunicativos o simbólicos, una especie de lenguaje de signos visual prehistórico. Esta interpretación es especialmente intrigante porque sugiere un nivel adicional de sofisticación. No solo estaban creando imágenes de manos, sino que estaban usando esas imágenes para transmitir información específica, gestos que quizás tenían significados reconocibles para otros miembros de su cultura. El dominio del ocre y las técnicas de aplicación de pigmentos representan un conjunto de conocimientos tecnológicos y culturales que deben haber sido transmitidos de generación en generación. La localización de buenos depósitos de ocre requiere conocimiento del paisaje geológico. La preparación del pigmento implica moler, mezclar y experimentar con diferentes aglutinantes. La aplicación requiere práctica y destreza. Todo esto apunta a la existencia de tradiciones artísticas establecidas, donde los conocimientos se enseñaban explícitamente, donde existían estándares de calidad y donde el acto de crear arte era valorado socialmente lo suficiente como para justificar la inversión de tiempo y recursos. Estas no eran personas que accidentalmente descubrieron que podían hacer marcas en las paredes de las cuevas. Eran artistas consumados, herederos de tradiciones que probablemente se remontaban generaciones o incluso milenios antes de que las pinturas más antiguas que hemos descubierto fueran creadas. Si las manos en negativo de Sulawesi
son asombrosas por su antigüedad y su conexión directa con individuos específicos del pasado, la escena de caza en Leang Bulu Sipong 4 es revolucionaria por una razón diferente. Representa la narrativa figurativa más antigua conocida en la historia del arte humano. No es una colección de imágenes aisladas, sino una composición compleja que cuenta una historia que representa una acción coordinada en el tiempo y que posiblemente refleja no solo eventos reales de caza, sino también elementos mitológicos o espirituales del universo conceptual de estos cazadores-recolectores prehistóricos. Examinemos esta escena con detenimiento, porque cada elemento revela algo extraordinario sobre la mente de sus creadores. En el panel principal, que se extiende por varios metros a lo largo de la pared rocosa, vemos representaciones de al menos dos tipos de animales. Lo que los arqueólogos han identificado como babirusas, los cerdos salvajes verrugosos endémicos de Sulawesi, que poseen colmillos curvos distintivos, que crecen hacia arriba desde sus mandíbulas inferiores, y posiblemente anoas búfalos enanos, también nativos de la isla. Estos animales son el foco central de la escena, representados en diversos tamaños y posturas que sugieren movimiento, quizás huyendo o siendo acorralados. Rodeando a estos animales hay figuras que parecen ser humanas o humanoides, con cuerpos que muestran proporciones anatómicas reconociblemente humanas, torsos, extremidades, pero con una característica extraordinaria. Muchas de estas figuras tienen rasgos claramente no humanos. Algunas poseen lo que parecen ser picos de aves. Otras tienen colas, hocicos alargados o características animales que las convierten en seres híbridos, entidades que combinan atributos humanos y animales en una sola forma. Esta representación de seres teriantropomórficos, criaturas que son parte humano y parte animal, es profundamente significativa porque aparece en el arte y la mitología de culturas de todo el mundo y de todas las épocas. Desde el hombre con cabeza de león de Stadel, en Alemania, una escultura de marfil de mamut, que data de hace aproximadamente 40.000 años, hasta el famoso hechicero de la cueva de Trois Frères en Francia, representado con cuernos de ciervo y cuerpo humano, hasta las divinidades egipcias, con cabezas de animales, y cuerpos humanos, los seres híbridos, ocupan un lugar central en la imaginación humana. En contextos etnográficos de sociedades de cazadores, recolectores tradicionales de todo el mundo. Estas figuras híbridas frecuentemente representan chamanes o especialistas rituales, que se cree tienen la capacidad de transformarse espiritualmente en animales, de comunicarse con ellos, de viajar entre el mundo humano y el mundo espiritual habitado por espíritus animales y fuerzas sobrenaturales. La presencia de estas figuras en la escena de caza de Sulawesi sugiere que ya hace casi 44.000 años los humanos habían desarrollado sistemas de creencias complejos que incluían conceptos de transformación espiritual de mundos superpuestos de realidad física y metafísica, y posiblemente formas tempranas de chamanismo. Las figuras humanoides, en la escena, parecen estar activamente involucradas con los animales, portando lo que los investigadores interpretan como lanzas, cuerdas o redes, herramientas utilizadas para cazar. Algunas figuras están claramente en posición de atacar o capturar a los animales, sugiriendo una cacería organizada, una actividad coordinada que requiere comunicación, planificación y roles especializados dentro del grupo. La caza de grandes animales como babirusas y búfalos enanos no es tarea simple. Requiere conocimiento del comportamiento animal, estrategias de aproximación, capacidad para rastrear durante largas distancias y, crucialmente, cooperación grupal, donde múltiples individuos trabajan juntos para acorralar, agotar o separar animales individuales del grupo. La representación de esta actividad en forma visual, en una narrativa coherente, donde múltiples eventos o momentos están capturados simultáneamente en una sola composición, requiere capacidades cognitivas sofisticadas. El artista debe ser capaz de visualizar mentalmente la secuencia completa de eventos,
de seleccionar los momentos o elementos más significativos para incluir, de organizar espacialmente las figuras de manera que la relación entre ellas sea comprensible, y de ejecutar técnicamente la imagen con suficiente claridad para que otros puedan leer la narrativa. Esto no es muy diferente de las habilidades necesarias para contar una historia oralmente, estructurar un relato con personajes, acciones y secuencia temporal, excepto que aquí el medio es visual y permanente. La complejidad de esta escena ha llevado a algunos investigadores a proponer que podría representar no solo un evento de caza real, sino posiblemente un mito de origen, un relato cosmológico sobre cómo los humanos obtuvieron el conocimiento de la caza, o una historia sobre los ancestros espirituales o seres sobrenaturales que ayudaron a los humanos en la caza. Las figuras híbridas podrían ser héroes culturales, seres que existieron en un tiempo mítico, cuando las fronteras entre humanos y animales eran fluidas, cuando era posible la transformación y la comunicación directa entre especies. Alternativamente, podrían representar chamanes contemporáneos de los artistas, especialistas rituales que realizaban ceremonias antes de la caza para asegurar el éxito, que entraban en estados de trance para comunicarse con los espíritus animales y obtener su permiso o cooperación, que utilizaban disfraces animales o máscaras en rituales que dramatizaban la caza y reforzaban las normas y técnicas de la comunidad. Lo verdaderamente revolucionario de este descubrimiento es que demuestra que la capacidad de crear narrativas visuales complejas, de contar historias a través de imágenes, de representar no solo objetos individuales, sino relaciones, acciones y posiblemente conceptos abstractos como transformación espiritual, ya estaba completamente desarrollada hace casi 44.000 años en el sudeste asiático. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que las narrativas visuales eran un desarrollo tardío en el arte rupestre, que las primeras pinturas consistían en imágenes aisladas de animales o manos, y que solo gradualmente, a lo largo de miles de años, los humanos aprendieron a componer escenas más complejas. La cueva de Lascaux, en Francia, con sus magníficas composiciones de animales interactuando y escenas que sugieren narrativas, data de hace aproximadamente 17.000 años, y durante mucho tiempo se consideró entre los ejemplos más tempranos de narrativa visual prehistórica. Pero Leang Bulu-Sipon IV retrocede ese hito más de 26.000 años, colocándolo en un período cuando los neandertales aún existían, cuando los humanos modernos apenas estaban expandiéndose por Asia y Europa, cuando, según la vieja teoría, la revolución cognitiva del Paleolítico superior apenas estaba comenzando. Esta escena nos obliga a reconocer que la mente humana moderna, con toda su capacidad para el pensamiento simbólico complejo, la narrativa, la mitología y la representación artística sofisticada ya estaba plenamente presente, hace más de 40.000 años y probablemente mucho antes, operando con el mismo tipo de creatividad, imaginación y profundidad conceptual que reconocemos en el arte y las historias de periodos históricos mucho más recientes. Los cazadores-recolectores de Sulawesi no eran protohumanos, experimentando torpemente con nuevas capacidades mentales. Eran personas completamente modernas, con mundos interiores ricos, sistemas de creencias elaborados, tradiciones artísticas establecidas y la capacidad de crear belleza y significado que todavía, a través del abismo de más de 40.000 años, puede conmovernos y hacernos reflexionar sobre nuestra humanidad compartida. Durante más de un siglo, la historia del arte rupestre ha sido narrada como una historia esencialmente europea. Las magníficas cuevas decoradas del suroeste de Francia y el norte de España, Lascaux, Chauvet, Altamira Font de Gomniot y docenas de otros sitios extraordinarios, fueron descubiertas principalmente en los siglos XIX y XX, y rápidamente capturaron la imaginación tanto de los científicos como del público. Estas cuevas contenían algunos de los ejemplos más espectaculares de arte prehistórico jamás descubiertos. Representaciones hiperrealistas de caballos, bisontes, mamuts, leones, cavernarios y rinocerontes lanudos, ejecutadas con tal maestría técnica y sensibilidad artística, que incluso
Observadores modernos quedan asombrados por su belleza. Cuando se desarrollaron técnicas de datación más precisas, particularmente el método de radiocarbono en la segunda mitad del siglo XX, los científicos pudieron establecer que muchas de estas pinturas tenían entre 15.000 y 40.000 años de antigüedad. La cueva de Chauvet, en Francia, descubierta en 1994, contenía algunas de las pinturas más antiguas conocidas en Europa, fechadas en aproximadamente 36.000 años, con representaciones extraordinariamente sofisticadas de leones, rinocerontes y otros animales ejecutadas con técnicas de perspectiva sombreado y uso de las irregularidades naturales de la roca para crear efectos tridimensionales. Estos descubrimientos parecían confirmar una narrativa coherente. Hace aproximadamente 40.000 años, cuando el Homo sapiens llegó a Europa desde África, trayendo consigo lo que se denominó la cultura auriñaciense del Paleolítico Superior, ocurrió una explosión de creatividad sin precedentes. Repentinamente, aparecieron en el registro arqueológico no solo pinturas rupestres, sino también esculturas de marfil, instrumentos musicales, como flautas hechas de huesos de ave, ornamentos personales como cuentas y colgantes entierros elaborados con ajuares funerarios y evidencia de una complejidad social y simbólica que parecía cualitativamente diferente de todo lo que había venido antes. Esta revolución del Paleolítico Superior se convirtió en el paradigma dominante para explicar el origen de la modernidad cognitiva humana. Algunos investigadores propusieron que hace aproximadamente 40.000 a 50.000 años ocurrió una mutación genética, quizás relacionada con el desarrollo del lenguaje complejo, que reorganizó fundamentalmente el cerebro humano y desbloqueó nuevas capacidades cognitivas: pensamiento abstracto, capacidad para manipular símbolos, planificación a largo plazo, comprensión de conceptos como tiempo y muerte, y la capacidad de imaginar cosas que no existen en el mundo físico inmediato. Europa, con su rico registro arqueológico del Paleolítico Superior, era vista como el laboratorio donde estas nuevas capacidades se manifestaron más plenamente, donde la mente humana moderna alcanzó su expresión más completa. Pero esta narrativa siempre tuvo problemas. En primer lugar, requería ignorar o minimizar evidencia considerable de comportamiento simbólico complejo en África que databa de mucho antes del período europeo. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, como mencionamos anteriormente, los arqueólogos encontraron no solo talleres de procesamiento de ocre de hace 100.000 años, sino también cuentas hechas de conchas marinas perforadas, herramientas de hueso pulido y fragmentos de ocre con patrones geométricos grabados deliberadamente claramente símbolos abstractos sin función utilitaria obvia. En el sitio de Pinnacle Point, también en Sudáfrica, se encontró evidencia de uso de pigmentos y comportamiento simbólico que data de hace aproximadamente 164.000 años. En la cueva de Border, en Sudáfrica, se descubrieron cuentas de cáscara de huevo de avestruz fechadas en hace 40.000 años y quizás más antiguas. Estos hallazgos africanos sugerían que la capacidad para el pensamiento simbólico y el comportamiento culturalmente complejo no surgió repentinamente hace 40.000 años en Europa, sino que ya estaba presente en las poblaciones africanas de Homo sapiens, mucho antes de que nuestra especie se expandiera fuera del continente. En segundo lugar, la teoría de la Revolución Europea no podía explicar adecuadamente por qué el arte rupestre aparecía en lugares tan distantes geográficamente, casi simultáneamente, en términos del tiempo profundo de la prehistoria. Australia, el continente habitado por humanos más tempranamente fuera de África, con evidencia de ocupación humana que data de hace al menos 65.000 años, también posee una rica tradición de arte rupestre, aunque datar estas pinturas con precisión ha sido técnicamente desafiante hasta hace poco. Los sitios de arte rupestre en Arnhem Land y otras regiones de Australia muestran estilos y técnicas similares a los encontrados en otras partes del mundo, incluyendo manos en negativo, representaciones de animales y figuras humanas, aunque la cronología exacta de muchas de estas obras sigue siendo objeto de investigación activa.
Lo que los descubrimientos en Sulawesi han hecho es proporcionar la evidencia definitiva fechada con precisión y publicada en revistas científicas de primer nivel de que el arte rupestre complejo, incluyendo tanto manos en negativo como escenas narrativas sofisticadas con figuras humanas y animales, existía en el sudeste asiático al menos tan temprano como en Europa y posiblemente más temprano. Esto no es simplemente una cuestión de precedencia geográfica o de establecer récords de el más antiguo. Es una cuestión fundamental sobre cómo entendemos la evolución de la cognición humana. Si el pensamiento simbólico y la capacidad artística surgieron como resultado de una mutación o revolución cognitiva específica que ocurrió en Europa hace 0 años, entonces, ¿cómo explicamos la presencia de arte igualmente sofisticado en Sulawesi en el mismo período o antes? La única explicación coherente es que estas capacidades ya estaban presentes en las poblaciones ancestrales antes de que los humanos se dispersaran desde África. Esto nos lleva a un nuevo modelo de la evolución cognitiva humana, uno que está ganando creciente aceptación entre los paleoantropólogos. En lugar de una revolución repentina, hace 40.000 años, la evidencia ahora sugiere una evolución gradual de la cognición moderna, que comenzó en África hace al menos 100.000 a 200.000 años, quizás incluso antes. Los primeros Homo sapiens anatómicamente modernos cuya aparición en el registro fósil africano se documenta hace aproximadamente 300.000 años. Con hallazgos, como el cráneo de Jebel Irhoud en Marruecos, ya mostraban la arquitectura cerebral básica necesaria para la cognición moderna. A lo largo de decenas de miles de años, estas capacidades se desarrollaron y refinaron a través de innovaciones culturales graduales. El uso cada vez más sofisticado de herramientas, el control del fuego, el desarrollo del lenguaje complejo, la creación de símbolos y ornamentos, la elaboración de rituales y sistemas de creencias. Cuando las poblaciones de Homo sapiens comenzaron a migrar fuera de África, hace aproximadamente 70.000 a 60.000 años, llevaban consigo este paquete completo de capacidades cognitivas y culturales modernas. Donde quiera que se establecieran, ya fuera en las costas de Asia, en las islas de Indonesia, en las estepas de Europa o en el interior de Australia, estas poblaciones expresaban sus capacidades artísticas y simbólicas en formas que reflejaban tanto tradiciones compartidas heredadas de sus ancestros africanos como adaptaciones e innovaciones locales específicas a sus nuevos entornos. Por eso vemos patrones tan similares en el arte rupestre de diferentes continentes. Manos en negativo, representaciones de animales locales, uso de ocre rojo, ubicación de pinturas en cuevas o refugios rocosos. Estas similitudes no se deben a contacto cultural o difusión de ideas entre regiones distantes, sino a una herencia cognitiva y cultural común que todos los humanos modernos compartían. Al mismo tiempo, cada región desarrolló estilos, técnicas y temas distintivos que reflejaban sus experiencias, creencias y entornos particulares. El arte rupestre de Sulawesi, con sus babirusas y anoas, sus figuras híbridas específicas y sus composiciones particulares, es claramente producto de una tradición local que evolucionó independientemente durante miles de años, pero que comparte con el arte europeo, africano y australiano las capacidades cognitivas fundamentales que hicieron posible todo arte. La capacidad de visualizar mentalmente algo que no está presente, de planificar y ejecutar su representación visual, de usar símbolos para comunicar ideas complejas y de crear significado cultural compartido a través de imágenes. Cuando descendemos a la oscuridad de estas cuevas antiguas, cuando iluminamos con nuestras linternas las mismas paredes que artistas prehistóricos iluminaron con antorchas de madera resinosa o lámparas de grasa animal hace más de 50.000 años, cuando vemos las siluetas de sus manos preservadas en pigmento rojo, estamos experimentando algo que trasciende la arqueología ordinaria. No estamos simplemente observando artefactos del pasado, estamos participando en un acto de comunicación que atraviesa un abismo temporal casi incomprensible. Esas manos nos están hablando, nos están diciendo: yo existí, yo pensé, yo sentí, yo creé. Y en ese momento de conexión,
La distancia de 50.000 años se colapsa y reconocemos algo fundamental. Ellos eran nosotros y nosotros somos ellos. Los descubrimientos en las cuevas de Sulawesi nos obligan a replantear algunas de nuestras preguntas más profundas sobre la naturaleza humana. ¿Qué nos hace humanos? ¿Cuándo nos convertimos en la especie que somos hoy, no solo anatómicamente, sino cognitivamente, culturalmente, espiritualmente? Durante mucho tiempo, los científicos buscaron un único evento, una línea divisoria clara que separara lo humano de lo no humano, el momento en que despertamos a la conciencia moderna. Pero la evidencia que emerge de lugares como Sulawesi, Blombos, Chobet y cientos de otros sitios en todo el mundo sugiere que no hubo tal momento singular. La humanidad no surgió repentinamente. Evolucionó gradualmente, a lo largo de cientos de miles de años, a través de incontables pequeñas innovaciones, transmisiones culturales, refinamientos de habilidades y expansiones de capacidades cognitivas. El arte rupestre, en este contexto, no es simplemente decoración o entretenimiento. Es evidencia de algo más profundo, la capacidad de crear y manipular símbolos, de usar representaciones visuales para comunicar ideas abstractas, de imaginar cosas que no existen en el mundo inmediato y darles forma material. Esta capacidad de pensamiento simbólico es absolutamente fundamental para todo lo que consideramos distintivamente humano. El lenguaje es un sistema de símbolos, donde sonidos o gestos representan objetos, acciones, cualidades e ideas. La matemática es un sistema de símbolos abstractos. La escritura es la representación simbólica del lenguaje. El dinero es un símbolo de valor. Las banderas son símbolos de identidad nacional. Los rituales religiosos están saturados de simbolismo. Prácticamente toda la cultura humana se construye sobre nuestra capacidad de crear, compartir y transmitir símbolos. Y las pinturas en las cuevas de Sulawesi demuestran que esta capacidad fundamental ya estaba completamente desarrollada hace más de 50.000 años. Pero el arte rupestre también nos habla de algo más. La necesidad humana de crear belleza, de expresar experiencias interiores, de dar forma material a lo inmaterial. No es suficiente para los humanos simplemente sobrevivir, encontrar comida, refugio, reproducirse. Necesitamos también crear significado, buscar propósito, conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Las personas que pintaron en las cuevas de Sulawesi no estaban simplemente documentando su entorno o dejando registros utilitarios. Estaban participando en algo profundamente significativo para ellos. Algo que valía el esfuerzo de adentrarse en cavernas oscuras y peligrosas, de preparar cuidadosamente los pigmentos, de dedicar tiempo y atención a crear imágenes que perdurarían. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué significaban estas imágenes para ellos? Nunca lo sabremos con certeza absoluta porque no podemos preguntarles. No tenemos textos escritos que expliquen sus intenciones, y las interpretaciones que ofrecemos son necesariamente especulativas, informadas por analogías etnográficas con sociedades de cazadores-recolectores contemporáneas y por nuestro mejor entendimiento de la psicología humana universal. Pero podemos hacer algunas inferencias razonables. Es probable que muchas de estas cuevas decoradas fueran espacios sagrados, lugares de importancia, ritual y espiritual, donde se realizaban ceremonias, donde los jóvenes eran iniciados en los conocimientos y secretos de la comunidad, donde se contaban las historias de origen, donde se comunicaba con el mundo espiritual. Las representaciones de animales podrían haber servido múltiples propósitos, como magia simpática para asegurar el éxito en la caza, como representaciones de espíritus animales o ancestros totémicos, como ayudas educativas para enseñar a los jóvenes sobre las especies que cazaban y sus comportamientos como celebraciones de la belleza y el poder de los animales con los que compartían el mundo. Las figuras híbridas, humano-animales, sugieren creencias en la transformación espiritual, en la fluidez de las fronteras entre especies, en la posibilidad de que individuos especiales chamanes pudieran cruzar esas fronteras y mediar entre el mundo humano y el mundo espiritual. Las manos pueden haber sido marcas de identidad personal,
registros de participación en rituales o símbolos de conexión con los ancestros que también dejaron sus manos en las mismas paredes en generaciones anteriores. Lo que es notable es que estas funciones y significados propuestos no son exclusivos de Sulawesi o del Paleolítico. Los encontramos en el arte rupestre de prácticamente todas las regiones del mundo, donde se ha practicado desde las cuevas europeas hasta los refugios rocosos de Australia, desde los grabados en roca del Sahara, hasta las pinturas de los pueblos San en el sur de África, desde el arte rupestre de los pueblos indígenas de América del Norte, hasta los petroglifos de Siberia. Esta universalidad sugiere que estamos viendo no simplemente tradiciones culturales arbitrarias que podrían haber sido de cualquier manera, sino expresiones de necesidades y capacidades psicológicas profundamente arraigadas que son parte de la naturaleza humana universal. Todos los humanos, en todas partes y en todas las épocas, han sentido la necesidad de crear arte, de contar historias, de participar en rituales, de buscar significado trascendente en sus vidas. Esta continuidad desde las cuevas de Sulawesi hace 51.200.000 años, hasta las galerías de arte modernas, desde las escenas de caza narrativas prehistóricas, hasta las películas y novelas contemporáneas, desde las figuras híbridas de los chamanes pintados, hasta los superhéroes y avatares digitales de la cultura popular actual, nos muestra que la mente humana moderna, con todas sus capacidades y necesidades características, es extremadamente antigua y extraordinariamente estable. Los humanos de hace 50.000 años no eran versiones primitivas e incompletas de nosotros. Eran personas completas, con vidas interiores, ricas, relaciones sociales, complejas, sistemas de creencias elaborados, habilidades técnicas impresionantes y la capacidad de crear belleza que todavía a través del abismo del tiempo puede conmovernos y hacernos reflexionar sobre nuestra humanidad compartida. Los descubrimientos en Sulawesi también nos recuerdan que la historia de la humanidad es mucho más grande y más diversa de lo que las narrativas tradicionales eurocéntricas han reconocido. Durante demasiado tiempo, la historia del arte, la historia de la cultura humana, incluso la historia de la cognición humana, han sido contadas principalmente desde perspectivas europeas, enfocándose en desarrollos europeos, utilizando ejemplos europeos, asumiendo que Europa era el centro de la innovación y el progreso humano. Pero las cuevas de Sulawesi, junto con descubrimientos en África, Australia, Asia Oriental y en todas partes del mundo donde los humanos prehistóricos dejaron sus marcas, nos cuentan una historia diferente. Nos dicen que la creatividad humana, la innovación y la profundidad cultural no son propiedad de ninguna región o grupo particular, sino características universales de nuestra especie que se han manifestado donde quiera que los humanos han vivido. Cada cultura, en cada continente, en cada período de tiempo, ha contribuido al patrimonio común de la humanidad, y todas merecen ser estudiadas, apreciadas y reconocidas con igual rigor y respeto. El trabajo que científicos como Maxime Aubert y sus colegas están realizando en Indonesia, aplicando las técnicas más avanzadas de datación a sitios que durante mucho tiempo fueron ignorados o subestimados, está literalmente reescribiendo la prehistoria humana, y todavía estamos al comienzo de este proceso de descubrimiento. Hay cientos de cuevas en Sulawesi que aún no han sido estudiadas en detalle, y miles más en otras partes del sudeste asiático, África, Australia y otras regiones que probablemente contienen arte rupestre antiguo, esperando ser descubierto, fechado y analizado. Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de empujar aún más atrás en el tiempo el origen del arte humano, de revelar nuevas tradiciones artísticas, de desafiar nuestras suposiciones sobre lo que los humanos prehistóricos sabían, creían y eran capaces de crear. Mientras concluimos este viaje a las profundidades del tiempo y las cuevas de Sulawesi, mientras regresamos de la oscuridad iluminada solo por antorchas a nuestro mundo moderno, saturado de pantallas y símbolos digitales, llevamos con nosotros una comprensión renovada de lo que significa ser humano. Somos una especie que crea, que imagina, que busca significado, que deja marcas que trascienden nuestra propia mortalidad. Somos herederos de una tradición artística y cultural que se extiende ininterrumpidamente por más de 50.000 años
Y probablemente mucho más, una cadena de creatividad que conecta a cada artista, cada narrador, cada creador de símbolos, desde las cuevas prehistóricas hasta el presente. Y ese reconocimiento debería llenarnos de asombro, humildad y un profundo sentido de conexión, no solo con nuestros contemporáneos, sino con todas las generaciones de humanos que nos precedieron, que enfrentaron los desafíos de sus mundos con ingenio, cooperación y una necesidad irrefrenable de crear belleza y significado en medio de la lucha por la supervivencia. Si este viaje a los orígenes del arte humano te ha fascinado, si has sentido esa conexión misteriosa con los artistas anónimos de Sulawesi, que sopló pigmento rojo contra las paredes de roca hace más de 50, en los 0 años, dejando la silueta de su mano como un mensaje a través del tiempo, te invito a que continúes explorando con nosotros estos misterios de la prehistoria humana, estos descubrimientos que están transformando nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Suscríbete a este canal, porque seguiremos adentrándonos en las cuevas, examinando los fósiles, descifrando las pistas que nuestros ancestros dejaron y contando las historias extraordinarias de cómo la humanidad llegó a ser lo que es hoy. Una especie que no solo sobrevive, sino que crea, imagina, sueña y deja marcas permanentes que desafían al tiempo mismo.